se me había pasado lo que siempre hacemos, grabar aquí la enseñanza. Ok, déjame decirte unas cualidades. Aquí, préstame mucha atención, cualidades y principios de un discípulo. Cualidades y principios de un discípulo. Vamos a ver. El discípulo tiene una cualidad. La primera cualidad que voy a mencionar es el compromiso. El compromiso precisamente es eso que estábamos hablando o que se menciona ahí en el verso anterior en Marcos. El discípulo tiene una cualidad de compromiso. El compromiso es dejar algo para seguir, hacer un espacio cuando no hay tiempo, encontrar una razón, una manera de cumplir aquello que se ha responsabilizado, encontrar una manera de hacer las cosas cuando yo sé que me he responsabilizado, llegar puntual cuando yo sé que tengo que llegar puntual. Inclusive a veces tengo que dejar algo que estoy haciendo porque yo me he comprometido, porque tengo un compromiso, porque soy discípulo. Tengo que dejar algo. Es una característica del discípulo, hacer espacio cuando no hay tiempo. Buscar la manera de cumplir porque tengo un compromiso. Los que estamos casados, ustedes saben que a veces hay dificultades y hay diferencias, hay riñas, puede haber pleitos, puede haber enojos, pero ¿qué es lo que nos mantiene ahí? El compromiso que hicimos. Claro, primeramente Dios, ¿verdad? Pero el compromiso que hicimos, que no por cualquier cosa vamos a irnos, no por cualquier cosa vamos a descuidar el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Hay una responsabilidad, un compromiso que hemos hecho. Entonces, hay una cualidad que es el compromiso en la vida del discípulo. Dejar para seguir es la marca del discípulo. En la salvación, Dios te libera del pecado. ¿Cuántos saben eso? Que en la salvación Dios nos liberó, nos lavó con su sangre, nos perdonó, nos limpió de todos nuestros pecados. Amén. Pero en el discipulado, Dios te libera de lo que estorba para realizar tu llamado. Porque mientras vas siendo discipulado, vas madurando, vas creciendo, entonces puedes desarrollar tu llamado, puedes desarrollar tus dones, tus talentos cuando los pones en las manos de Dios. En la salvación Dios te libera del pecado, te perdona de todos tus pecados, pero en el discipulado Dios te libera de aquello que te estorba para realizar el llamado específico que tú tienes como discípulo. Entonces, dejar algo es la marca del discípulo. Algunos, como les mencionaba ahorita, dejamos a algunos amigos y no es que no podamos volver a tener convivencia con ellos. Claro que sí, de hecho debemos de seguir teniendo convivencia, pero ya no son a lo mejor nuestros amigos de salida, de parranda, nuestros amigos que a lo mejor no nos causaban o no nos hacían, no nos edificaban en algo. Simple y sencillamente podemos convivir con ellos, ¿verdad? Podemos dejar a nuestros amigos. Otros han dejado una posición. Recuerdo que a mi padre le ofrecieron, él nos platicaba que le ofrecieron un trabajo en la Corona cuando estaba la Corona y él pues no le, no le gustaba que donde iba a trabajar pues promovían, ¿verdad? El vicio, promovían el alcohol. Entonces él dejó ese lugar, ese trabajo, esa oportunidad que tenía, porque sabía que para él no era agradable trabajar en ese lugar donde promovían el vicio, por lo del trabajo que él tenía que hacer. Entonces, él dejó esa posición, la oportunidad que tal vez tenía. Otros dejan la pereza para seguir a Cristo, tenemos que dejarla, tenemos que dejar otros las redes sociales a lo mejor para seguir a Cristo, otros el amor al dinero para seguir a Cristo y cada quien tenemos que dejar algo para poder seguir libremente a Cristo. Un verdadero discípulo entonces tiene marcas que dejó algo para seguir a Cristo.
tiene una marca que dejó algo para seguir a Cristo. Tú eliges dejar algo para seguirlo. Cuando tú eliges dejar algo por amor al reino, siempre habrá fruto en tu vida. Cuando tú y yo elegimos dejar algo para seguir a Cristo, por amor al reino, por amor a Dios, siempre habrá fruto en nuestras vidas. Ahora déjame decirte, el estancamiento en el discípulo es por enamorarse más de las cosas terrenales que de Dios. El estancamiento en el discípulo es por enamorarnos más de las cosas terrenales, por buscar más las cosas terrenales que de Dios. Yo no sé si tú lo has experimentado, a mí me ha pasado que a veces me afano en las cosas terrenales y me doy cuenta que realmente no hay una satisfacción, que estoy estancado. Tengo que salir de ahí, tengo que buscar otra vez seguir a Cristo, enderezar el camino, que Dios nos ayude a enderezar el camino para seguirlo a Él y no enamorarnos más de las cosas terrenales que de Dios. Ahora con esta pandemia, hay personas que se han atemorizado tanto porque están tan apegadas a las cosas terrenales que, y lo voy a decir con mucho respeto, al hablar de muerte es algo es pavoroso para esas personas. No pueden mencionar esa palabra. Y a veces uno dice, pues uno quiere estar en la presencia de Dios, que no, queremos estar en la presencia de Dios, pero estamos tan apegados a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, que se ha vuelto como un tabú hablar de que es muerte. Y no me malentienda, no es que yo diga, no, pues ya vamos con el Señor, no es de eso, pero a veces se ha caído en un temor exagerado que las personas pues no pueden salir de sus hogares, no pueden congregarse, no pueden hacer ciertas cosas porque hay un temor, a un extremo en el temor. Entonces, un verdadero discípulo tiene que dejar algo para seguir a Cristo. Las personas se enamoran muchas veces más de la bendición que del Dios que bendice. Hay personas que se enamoran más de una posición o de una bendición más que del Dios que bendice. Cuando la iglesia pierde su compromiso de hacer discípulos, la iglesia deja de tener un impacto en la sociedad y en la siguiente generación. Cuando perdemos ese deseo, ese compromiso de hacer discípulos, como iglesia, dejamos de tener un impacto en nuestra sociedad. Y esa es la primera cualidad tal vez del discípulo, que tiene compromiso. Está comprometido con Dios, está comprometido. Y otra característica que quiero mencionar es el discípulo tiene una cualidad de sumisión. ¿Qué es la sumisión? Bueno, morir a mi voluntad para sujetarme a la voluntad de Dios. Morir a mi voluntad para sujetarme a la voluntad de Dios. Hechos 9:4. Escucha lo que dice, si alguien me puede ayudar a leer, a ver a quién escogemos para que nos ayuden a leer. Roger, ¿estás por ahí? ¿Estás dormido? Lo puedo leer. David. Sí. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dijo? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Subraya eso, ¿verdad? Como está ahí. ¿Quién eres, Señor? Le preguntó. Adelante, David. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que te conviene hacer. Gracias, David. El verso 5, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Un discípulo
comienza por desear saber, conocer, en otras palabras, a Jesús. Cuando tú deseas conocer a Jesús, luego enseguida vas a hacer la siguiente pregunta que hizo Pablo. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El conocer a Jesús me lleva a mí a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? El conocer, cuando tienes un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero con Jesús. Yo me hacía esa pregunta cuando tuve un encuentro con Jesús, cuando tuve mi encuentro con Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué quieres que haga? Y el discípulo se tiene que hacer esa pregunta constantemente. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? No, ¿qué quieres? No quiero hacer lo que a mí me plazca, no quiero hacer mi voluntad, sino ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor, ¿verdad? Le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Pero el discípulo pregunta, ¿qué quieres que haga? La sumisión, entonces, es el despojamiento del ego. ¿Cuántos tenemos el ego, verdad? ¿Cuántos tenemos ego? La sumisión es el despojamiento del ego y la destitución del yo para cumplir con la voluntad de Dios. Y así ser moldeable para ser formado a la imagen de Cristo. Ser moldeable para ser formados a la imagen de Cristo. La mayoría llega a la iglesia pidiendo algo y no está mal, ¿verdad? Hay necesidades, hay cosas que podemos pedirle al Señor, pero en el discipulado, una vez que tú entras al discipulado, que conoces al Señor, tú no dices quiero, tú dices Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el discipulado tú dices, Señor, que se haga tu voluntad, no que se haga mi voluntad. En el discipulado tú no reclamas, como hoy en día está muy de moda, ¿no? Reclama y reclama tu bendición y reclama lo que es tuyo. Yo no veo eso en la Biblia en ningún momento. Mi Biblia no dice que debemos de reclamar. Mi Biblia dice que debemos decir, Señor, hágase tu voluntad como Jesús lo dijo cuando estaba en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Está conmigo aquí en esta noche? La Biblia no habla de reclamarle al Señor. Reclama reclama tu bendición. Si el Señor siempre nos ha bendecido, el Señor siempre nos bendice. Si estamos con vida, si podemos respirar es porque el Señor nos bendice. Y si no estamos con vida, es porque el Señor nos bendice también. Dicen amén o sí o no. Pero en el discipulado tú no reclamas. Amén. Tú aceptas la voluntad de Dios. Tú aceptas lo que Dios tiene para tu vida. Aceptas aún los momentos difíciles porque sabes que eso te va a ayudar a madurar. Yo llegué como les decía, cuando me fui a Estados Unidos, llegué no sé si quién conozca el calor de Mexicali, de los que están aquí, y por ahí en el mes de agosto, no sé si conozcas el calor que hace en Mexicali en el mes de agosto. Muchos dicen que puedes poner un huevo en un carro, en el cofre de un carro y se va a cocinar, se va a cocer, ¿no? El huevo. Entonces yo llegué después de unos meses y en agosto con un calor, yo creo que de 50 grados o más, a un lugar que se llama Desert Hot Spring, desierto caliente de primavera. Y ahí estuve sin aire acondicionado por unos meses, en un cuarto de no sé si era de 2x2, sin aire acondicionado. Y una vez más lo repito, no es que Dios nos quiera llevar a sufrir, sino que la vida nos va a presentar retos y tenemos que tomarlos de la manera adecuada. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo decía, Señor, que tu voluntad se haga. Si no es tu voluntad que esté aquí, si me equivoqué en la decisión, ayúdame a entenderlo y regresarme. Pero si hay un plan para mí en este lugar, si hay un plan para mí en lo que estoy haciendo, permíteme salir de esto. Permíteme no estar mucho tiempo aquí, no
frustrarme, sino tú veme abriendo puertas, veme abriendo camino. Y al paso de unos 2, 3 meses, el Señor me abrió pues un camino en una iglesia para estar ahí en esa iglesia. Pero bueno, el discípulo entonces tiene la cualidad de sumisión, de decirle, Señor, me sujeto a tu voluntad. Hago, Señor, tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Y nos dice Juan, déjame ver si lo tengo por aquí, bueno, no tengo, pero Juan 6:38 dice, Jesús mismo dijo estas palabras. Roger, ahora, ¿me lo lees, por favor? No tengo aquí en la pantalla, Roger, pero no te vayas, Roger, porque ahorita vas a leer. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Jesucristo. Jesús mismo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces el discípulo precisamente le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ahora voy a ver algunos tal vez tres principios acerca del discípulo, un discípulo correcto. Y el primero de ellos es que el discípulo es enseñable. Tiene un deseo por aprender. Debe estar dispuesto a aprender. Debe estar presente este deseo, este principio de ser enseñable en el discípulo. ¿Sí? Debe estar presente. El discípulo está dispuesto a aprender. Pero antes de eso, permíteme mencionar, antes de eso se me pasaba otra cualidad. Con esta termino las cualidades del discípulo. Hay una cualidad que se me estaba pasando. En el discípulo hay fidelidad. Una característica que Dios desarrolla mientras somos discipulados es que somos o desarrollamos la fidelidad. La fidelidad de Dios es lo que le lleva a Él a cumplir sus promesas sobre nuestras vidas. Es por la fidelidad de Dios que podemos seguirle en medio de la adversidad. No es por nuestras fuerzas, es por la misma fidelidad de Dios. Por eso Dios, por su fidelidad, Dios no nos suelta, no nos deja, no falla, Dios no duerme. Hay personas que van de iglesia en iglesia. Nunca se plantan en una iglesia, no han aprendido o no pueden aprender a ser discípulos porque no se han plantado en una iglesia. Ahora, no está mal cuando uno tal vez sabe que en la iglesia donde está no hay una doctrina correcta, hay una doctrina equivocada, una doctrina errónea, y tiene que salir de ahí porque está recibiendo una doctrina equivocada. Pero tenemos que plantarnos en un lugar para crecer como discípulos. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Señor. Hay personas que van de iglesia en iglesia y no se quedan en una iglesia, no se plantan en una iglesia, por lo tanto no aprenden a ser discípulos. No son fieles a su iglesia, no son fieles al pastor, y como discípulo yo soy llamado a ser fiel a mi iglesia. El discípulo aprende la fidelidad. Mira lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman su lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Y segunda de Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Hombres fieles, que sean hombres leales, fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Ahora, sumisión, fidelidad, compromiso, todas esas características, estas cualidades de un discípulo. No estoy hablando de nunca dar nuestra opinión, no estoy hablando de nunca que vamos a estar siempre de acuerdo con todo lo que se diga o se haga. No estoy hablando de eso. Ustedes pregúntenme a mí cuántas veces he estado en diferencias con mis pastores o con mi pastor, y yo les puedo decir
confiadamente las veces que he estado en diferencias, que hemos platicado, que hemos discutido, pero al final del día, yo he entendido que tengo que mantenerme en sumisión y fidelidad. Al final del día, yo he entendido que tengo que mantenerme. Y mientras podemos discutir, podemos tener diferencias, pero todo se debe de quedar en eso. Y al final del día seguimos hablando y platicando y creyendo y haciendo, ¿verdad? Lo que nos corresponde. No es que estamos ciegos, que hay algo inadecuado también, tenemos que decirlo. Si hay algo incorrecto, tenemos que platicarlo. Y si hay algo que no está haciéndose bien, también tenemos y debemos, creo que tenemos esa responsabilidad como discípulos, poderlo decir, poderlo platicar. Pero al final del día hay sumisión y hay también fidelidad. Si estás aquí conmigo, puedes decir así es, amén, puedes escribirlo, no te quiero escuchar o algo, Amén. ¿verdad? Puro de Amén. Barrientos. ¿Perdón? Perdón. Amén. Ok, ahora sí, principio ser enseñable, ¿verdad? Debe haber un deseo de aprender, debe estar, eso debe estar presente en todo discípulo. El deseo de seguir aprendiendo. Ninguno de los que estamos aquí sabemos todo acerca del discipulado. Ninguno de los que estamos aquí sabemos todo lo que necesitamos saber para seguir creciendo. Ninguno tiene la verdad absoluta, solamente la palabra es la verdad absoluta y de ahí aprendemos todos. Y todos vamos creciendo y vamos madurando en diferentes grados, en diferentes tiempos. Pero el hablar del discípulo es estar dispuesto a ser formado. ¿Y qué es formación? Bueno, escucha esto, formación significa que alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta para alcanzar lo que necesitas. No hay formación sin incomodidad. A veces hay cosas que nos van a incomodar, pero eso es parte de nuestra formación. Formación significa que alguien te tiene que presionar a hacer lo que no te gusta. Me acuerdo yo que Santana, el pastor Samuel Santana, me decía, no te rindas, vuélvelo a hacer, me decía. Y una vez estábamos conectando un proyector que no se podía conectar, y estábamos batallando por un buen tiempo. Y él me dijo, un buen discípulo no se rinde fácilmente. Y eso se me quedó grabado. Un buen discípulo no se rinde fácilmente. A veces nos rendimos muy fácilmente porque no nos gusta que nos presionen, que nos digan lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Entonces, no nos gusta ser formados, ser discipulados, pero el discípulo está dispuesto a ser formado. Y formación significa hacer que alguien te presione para hacer lo que no te gusta. No hay formación sin incomodidad. Te vas a incomodar a veces, no te va a gustar y vas a causar cierta incomodidad, pero el Espíritu Santo te va a hacer ayudar a razonar, a pensar que en esa incomodidad va a haber crecimiento, va a haber madurez. Porque el crecimiento duele. ¿Cuántos saben que el crecimiento duele? Cuando eres adolescente, niño, adolescentes, están creciendo y les duelen los huesos, duelen a veces a las coyunturas. ¿Por qué? Porque está habiendo crecimiento. Proverbios 27:6, por eso nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. En el discipulado, entonces, hay áreas en nuestra vida que serán incomodadas. Esa incomodidad es lo que te llevará a crecer, a madurar. El discipulado es presión. El discipulado es disciplina. El discipulado es madurez, es formación. En el discipulado, alguien te dice no lo que quieres oír. Escucha, en el discipulado, alguien te dice no lo que quieres oír.
sino lo que necesitas escuchar para desarrollar tus dones y tus talentos. Alguien nos tiene que decir no lo que queremos que nos digan, sino lo que necesitamos que nos digan para desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Por eso es que muchas veces no lo desarrollamos, los dones y los talentos. Nos quedamos donde estamos, nos quedamos solamente con hasta cierto nivel porque rechazamos que nos digan lo que es necesario que nos digan. Mira lo que dice Juan 6. Voy a leer, si me puedes ayudar, Roger, lee los primeros del 6 al 65 y voy a seguirle yo, del 6 al 65. Ok. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Espérate. ¿Cómo dice ahí? Así como que con ganas. ¿Qué dice? Ok, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. Y estaban hablando muchos discípulos, no solamente los 12, sino muchos, porque Jesús estaba hablando ahí que era el pan de vida, que Él era el que descendió del cielo. Y luego los fariseos empezaban a enojarse, discutir, ¿cómo puede decir estas cosas? ¿Cómo pueden decir que Él vino del cielo, que Él es el pan de vida? Sigue leyendo, Roger. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Esto les ofende, les dijo. ¿A poco esto les ofende a ustedes también, que son sus discípulos? No eran los 12 solamente, había muchos más discípulos de Jesús. Y unos decían, dura es esta palabra, decían algunos de sus discípulos. ¿Qué más dice Roger? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Algunos de vosotros, dice a sus discípulos, que no creen lo que Él puede hacer, que no creen siendo sus discípulos, porque el discípulo recuerden lo que veíamos hace un momento, tiene que dejar ciertas cosas, dejar tal vez la incredulidad, dejar ciertas cosas que nos impiden, ¿verdad? Y a esos discípulos Jesús sabía que no creían. Adelante, Rollo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, escuchen, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de los que estaban ahí de sus discípulos, dura es esta palabra, decían como que Jesús les dijo a los discípulos, les dijo, si quieren, verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Quieren acaso irse también? Jesús como que no andaba así como con sus discípulos, con los que él quería discipular, como que no andaba mucho, a veces como contemplando o sobándole la espalda, ay, pobrecito. A veces Jesús era directo porque en el discipulado hay formación y no nos gusta a veces que nos digan las cosas, que nos digan lo que se tiene que hacer, pero hay formación, es parte de nuestra formación, es parte de lo que tenemos que aprender a recibir. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse vosotros también? Pero entonces sí, Pedro le dice estas palabras. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y todavía dice, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él nos escogió. Escucha, Jesús respondió
¿no os he escogido yo a ustedes? Él nos escogió a cada uno de nosotros. Y Él conoce nuestro corazón y conoce que tenemos que ser formados, que tenemos que dejarnos ser formados porque hay áreas de nuestra vida que tal vez necesitan ser confrontadas. Así como confrontó a los discípulos, confrontó aquí a los 12, primero confrontó a muchos de sus discípulos que estaban ahí y después confrontó a los 12, le dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Entonces respondió Pedro, ¿verdad? Entonces hay confrontación, hay formación en el discipulado. Voy a seguir. Número 2, ¿estás aquí todavía? ¿Estás escuchando? Dime, sí, estoy escuchando. Amén. Amén, dice David. Amén. Amén, Amén. amén. Dos David. Ok, se le seguimos. Casi terminamos. Vamos. Número 2, otro principio. Debes aprender a seguir. Debes aprender a ser segundo. Un discípulo tiene la cualidad de saber seguir. A veces queremos siempre tener la razón, siempre ser el primero, y eso es parte de nuestra naturaleza, que queremos ser el primero, tener la razón, estar adelante de todos. Pero mira lo que dice en Mateo 20:20. Entonces la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se acercó con sus hijos a Jesús. Esta mujer como que era muy impetuosa, muy aventada, ¿verdad? Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino, escucha, mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que sean los primeros, prácticamente antes que los discípulos, que sean los primeros. Te pido de favor que mis hijos estén contigo ahí, uno a tu derecha y otro a la izquierda, que tengan lugares de honor, que sean los mejores, que estén ahí contigo. Te pido que sean los primeros, antes que cualquier otro, dice que mis hijos, te pido por favor, le dijo. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. A mí no me corresponde. El mismo Jesús dijo estas palabras. No me corresponde decir a mí quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, sino mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Es Dios quien se encarga, ¿verdad? Será Dios quien se encarga de llevarnos conforme a su voluntad al lugar que Él desea ponernos. En el ministerio que nos desenvolvemos o en el ministerio que nos vamos a desenvolver, será Dios quien se encargará de llevarnos conforme a su voluntad. Entonces, muchos quieren ser los primeros, pero primero tenemos que aprender a seguir a alguien, a seguir al pastor, a seguir a alguien que nos pueda discipular, a seguir a alguien. Tenemos que aprender a seguir. Una prioridad es que sabe seguir, el discípulo sabe seguir a otra persona. Entiende que no tiene todo el conocimiento, entiende que no es el que más sabe, entiende que puede aprender a seguir a otra persona. Tenemos que aprender a seguir autoridad y a seguir cobertura. Tenemos que aprender a seguir autoridad y a seguir cobertura. No podemos ser primero si no sabemos ser segundo. Hay personas que su único deseo es ser primero. Antes de aprender ellos, quieren ser primero, pero no han aprendido a ser segundo, es decir, no han aprendido a seguir a alguien. Tercer principio, y con este voy terminando. Tercer principio. Déjate enviar. Déjate enviar. Como discípulos tenemos que
aprender, tenemos que tener este principio de ser enviados. Tu madurez está determinada por dejarte enviar aquello que no te gusta hacer. ¿Escuchaste eso? Tu madurez está determinada por dejarte enviar aquello que no te gusta hacer. Está determinada por dejarte enviar aquello que no te gusta hacer. Se mete toda la mano, no el dedo. Así es, todo el dedo, Triana, ahí que se lo ponga. Juan 21:18, escuchen. En esto termino. ¿Lo leo? No, está bien, aquí lo voy a leer, con esto voy terminando. Gracias. Okay. Te digo la verdad, le dijo a Pedro. Cuando eras joven podías hacer lo que tú querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde quiera querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme, le dijo. Cuando eras joven, tú ibas a donde tú querías ir y te vestías por ti mismo, pero ahora, después, cuando hayas sido viejo, cuando hayas crecido, extenderás los brazos porque otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y le dijo Jesús eso, dice, para que darle a conocer el tipo de muerte, es decir, que iba a sufrir tal vez, iba a sufrir penalidades, pero eso lo iba a llevar a madurar, a glorificar a Dios. ¿Me estoy explicando hasta aquí con esto? Cuando era joven, acuérdense que la juventud somos inmaduros. En la juventud hacemos muchas veces lo que queremos, tomamos decisiones rápidas, equivocadas, pero cuando somos viejos, hemos alcanzado cierta madurez, quieras o no, no significa que la edad nos dé la madurez, no, pero sí, quieras o no, tenemos ya cierta experiencia que nos ayuda a madurar. Cuando seas viejo, extenderá los brazos y otros te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo entonces eso para decirle la muerte, para enseñarle, para darle a conocer el tipo de muerte que tal vez, recuerden, ¿quién recuerda cómo murió Pedro? No sé si alguno tiene por ahí esa idea de cómo fue que murió Pedro. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Murió en una cruz, pero no pidió que lo voltearan de cabeza. De cabeza, ¿no? Murió de cabeza. El tipo de muerte, un tipo tal vez que iba a sufrir, pero que iba a glorificar a Dios. A veces nosotros vemos el sufrimiento como un enemigo. A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta batallar. Yo levanto la mano, ¿verdad? Porque no nos gusta, pero a veces vemos el sufrimiento de la manera equivocada como un enemigo, cuando podemos ponerlo en las manos de Dios y Dios cambiará ese sufrimiento en una bendición que glorificará a Dios. Y tenemos que dejarnos enviar. Tenemos que dejarnos enviar porque tu madurez está determinada por dejarte enviar aquello que no te gusta hacer. Tenemos que dejarnos ser formados, tenemos que como discípulos dejarnos ser guiados, porque eso implica, requiere madurez. Eso requiere que estamos siendo unos verdaderos discípulos y Dios nos va a llevar a glorificarle a Él cuando nosotros dejamos que otro nos dirija. Dios nos va a llevar a glorificarle a Él. Dios nos va a levantar en su debido tiempo, nos va a poner en un lugar que no será la intención, no debe ser la intención hacer las cosas por eso, pero la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que el que se humilla, Dios lo va a levantar. El que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y eso es algo de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Es algo que Dios ha establecido en su palabra y no debe ser nuestro propósito, pero así lo dice la Biblia y así lo hace. Y así Dios lo cumple. Entonces Jesús
termino esta parte. Le dijo, sígueme, le dijo a Pedro. Entonces le dijo, sígueme. Así que tenemos que seguir a Jesús, tenemos que aprender a seguir a Jesús. Hasta aquí termino. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Déjenme ver cómo, aquí veo, ok, ahí está. No hallaba cómo cortar esto. ¿Algún comentario que tengan, algo que quieran añadir? Pueden hacerlo. Adelante. Te voy a abrir el micrófono ahí unos minutos a los que gusten compartir algo. Uy, pues que Adelante. muy atrás también, ¿verdad? Sí, sí, cumpleañero. No, por eso te vamos a perdonar tu chiste. No, pero adelante, David. Ok, ¿Ibas a decir algo? sí, muy buena reflexión, estuvo muy padre. Hubo cosas que, pues sí, como dijo, esto está duro, pero creo que todo eso tiene su recompensa al final, ¿no? El dejar algunas cosas por servir al Señor, ese es el tomar nuestra cruz, pero también el Señor nos los va a recompensar, pues, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado sus sueños, ahí está el papá de usted, de tu papá, Pablo, lo que Sí. dijo que dejó el trabajo. Yo me acuerdo que es difícil a veces creerle al Señor, pues no lo vemos, porque a veces se manifiesta en algo audible, cosa que se me hacía muy difícil. Voy a contar una anécdota. Una vez a mí me pasó que antes de entrar al Seguro Social, a mí el Señor me dijo por medio de una hermana que se me iban a abrir 3 puertas de empleo. Y se me abrieron, yo nomás vi 2, pero la tercera fue el Seguro Social, ¿no? En la segunda yo estaba trabajando muy a gusto, pero a mí el Señor me dijo, vas a tener problemas, y así me lo dijo tal cual, así escuché yo una voz audible. Y me dijo, vas a dejar, vas a tener problemas, vas a renunciar y después después vas a ir a Villa Juárez. Así me dijo. Yo dije, ¿por qué? Se me hacía muy difícil. Yo me senté en la cama, estaba acostado en la cama, y él me vio. Me dice, ¿qué tienes? Es que voy a tener problemas, le dije. Y ella se quedó, ¿qué? Pues y voy a renunciar, ¿cómo? Y en eso faltaba la operación de la lengüita del niño y me cobraban una cierta cantidad. Entonces yo dije, me voy a desacompletar, decía yo, pero pues si así dice el Señor, así lo voy a hacer. Y dicho y hecho, un miércoles tuve problemas y el viernes yo ya estaba renunciando. En eso que salí me dijo, ahora sí vas a ir a Villa Juárez, vas a pedir que vas a ayudar para que hagan una carta para darme trabajo, pues. Y así Sí. lo hizo, pero también solicité para lo de la operación del niño. Y se me entregó más de lo que había pedido. Para lo de la operación del niño nos sobró. Y el Señor abrió la puerta en el Seguro Social. Entonces, ahí está, pues, como el ser menos es más. A veces el menos no es, a veces el menos no se queda en menos, pues, se quedan más. Momentáneamente, humanamente, ¿no? Lo vemos como que así es. Así O es, en sea, efecto. Dios, pues nos ayuda y Dios abre las puertas y abre camino. Y Él sabe todas las cosas, ¿no? Él acomoda las piezas, Él mueve piezas que tiene que mover. Y después que pasamos eso adecuadamente, vemos que realmente Dios hizo un milagro de alguna manera en ese momento, en esa situación. Y pues la verdad que salimos ganando. Como Claro. discípulos salimos ganando. Y Gracias. eso es lo difícil, pues, de ser discípulo. A veces uno Sí. piensa que el de ser menos va a quedar en menos, y no, en realidad es más. Así es. Gracias, David. ¿Alguien más quiera ahí comentar algo? Adelante.
Adelante, adelante. Si no, voy a preguntarle a 2, 3 por aquí. Dice Roger Yo que no quiero puede. hacer un comentario. Adelante, Ellen. Cuando, bueno, yo no nací en una cristiana, ya conocí al Señor ya adulto, estaba en la universidad. Y como dijo usted, hay veces que tenemos que dejar algo para seguir a Cristo. En mi caso fue dejar a mis amistades, porque hacían que yo cayera, pues, ¿no? De ir a los antros, de hacer cosas que a Dios no le agradaban y que creo yo que si hubiera seguido con esas amistades, muy probablemente pues yo no estuviera aquí, ¿no? Ujú. Yo creo que en mi caso, cuando yo llegué a la iglesia, digamos, el departamento juvenil no era como ahorita tan unido, tan sólido, de que si, un nuevo, vénganse, luego se acoplan todo. En mi caso, no. En mi caso, yo sentí un rechazo de todos. Entonces, hubo un día en que fueron unas amigas conmigo, inclusive mis hermanos fueron y todo, y ellos dijeron, no, la verdad, pues como está la juventud ahí, pues dijeron, no, pues mejor no, pues si ni nos pelan, ni nos dicen nada. Entonces yo tomé una decisión y dije, bueno, ¿por qué estoy en la iglesia? Ujú. Para buscar a Cristo, para vivir diferente y seguirle a Él, o por las amistades. Y de ahí empecé a cambiar. Creo que el Señor me probó de alguna manera, bueno, ¿para qué estás ahí? ¿Qué buscas estar en esa iglesia? Y yo decidí, yo busco al Señor Jesús. Y si me quieren hablar, qué bueno, bendecí, qué bueno, ¿verdad? Bendiciones de todo. Y si no, pues no hay problema. Entonces, en aquel tiempo se hacían los cultos los sábados y siempre se iban todos en sus bolitas y nadie me hablaba. Y pues yo iba y, no hay problema, vámonos. Y agarraba mi bolsa y me iba a mi casa, ¿no? Pero ya iba yo alegre, pues ya no me Ujú. interesaba tanto el hecho de que si me invitaban o no. Sí. Hasta que yo tomé la decisión de decir, yo sigo a Cristo y lo que me interesa. Y después sigo al David. Ah, eso llegó después. Después me siguió a mí, ¿no? Dijo David, Vale. Roger dijo, hasta que llegó David, dijo el Roger. Ahí le Sí, escribió. Entonces, y ya con el tiempo, yo creo, pasaron unos alrededor de 2 años y creo que empezamos una muy buena amistad varios de los de la iglesia y pues gracias a Dios ahí me mantuvo el Señor, pero fue cuando tuve que tomar esa decisión, pues de decir, o sigo a Cristo o a quién le sigo, pues, ¿verdad? Así es. Entonces ya no tenía los amigos del mundo, pues dije, ¿para dónde? Ajá. Pero pues el seguir a Cristo es mejor, dije. Así es. Gracias, Es Eli. todo. De nada. Gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar algo? Luisa. Gerardito. ¿Todo bien, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Hermana Titi, qué bueno que está por aquí. Adelante. Daniel, sí, Daniel, ¿ibas a decir algo? No, ok. Ya puso que todo bien, nomás. Excelente. Bien, pues que le voy a pedir ahí que abran su cámara para tomar ahí la foto y ir cerrando, si no vamos a comentar algo más. Ahí que abran su cámara para tomar la foto del recuerdo y luego oramos. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, hermana Titi. Qué bueno que ya la abrió la cámara, hermana Titi. Díganos algunas palabras, hace mucho que no la escuchamos. Dios les bendiga, buenas noches. Sí, me identificaba ahorita con lo que David y Eli decían y que usted también pues dijo en la enseñanza que para seguir a Cristo hay veces que tenemos que dejar algunas cosas y yo, los dos que dijeron Eli y David, me pasaron en mi caso. Tuve una persona en mi juventud que el Señor pues no quería para mí. Él sabía por qué, tenía los propósitos diferentes. Mis planes no eran sus propósitos, pero el Señor
tomó mi vida y dijo, haces lo que yo digo y a donde yo te mande. Y aquí estamos sirviendo al Señor, dándole gracias, ¿verdad? Por todos los buenos y también por los no tan buenos momentos que a veces pasamos como cristianos, como discípulos del Señor. Sabemos que para nosotros es una bendición servirle donde quiera que vayamos, y recuerdo que tuve un trabajo tan bueno, que yo le dije al Señor, yo no me voy a enamorar de ese trabajo, Señor, porque yo sé que el servirte es mejor ganancia. Y le doy gracias al Señor por ello. Así es, gracias. Gracias, Titi. Y Bueno llegó el escucharlo. hermano Rafa. Bien. Ah, los 8 años. Bien, bien. Vamos a tomar la foto y pónganse, abran su cámara. Ahora sí, Gerardito, Josías, si puedes abrirla por ahí. Gracias, Triana. Gracias, saludos a la baby. A 1, 2 y 3. Ahí va otra. 1, 2 y 3. Ok, pues muchas gracias. Vamos a orar, ¿qué les parece? Terminamos orando. Y nomás comentarles por los que no estuvieron, que el próximo martes acompáñenos, agéndalo por favor. Va a estar Eliezer Bonilla con nosotros el próximo martes. Y el siguiente va a estar Obed Orozco, acompañándonos en una enseñanza. Así que agéndalo, no te lo pierdas. Si sabes que hay alguien que no está entrando, motívalo a que entre porque es importante para su crecimiento. Sale, oramos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Señor. Ayúdanos a entender lo que es ser un discípulo. A veces no creemos y nos va a costar, pero sabemos que tú tienes un buen recompensa para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, cuando nos sometemos a ti, Señor. Cuando nos entregamos a ti, cuando deseamos hacer tu voluntad. Dios, te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, ministres nuestras vidas, y te pedimos que tú seas quien nos forme, nos transforme, Señor, y cambie nuestro carácter, cambia el carácter de Cristo, Señor, todas las cosas, y a hacer todo para la honra y la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado y lo podemos poner a tu servicio, Señor. Lo podemos poner en tus manos para adorarte, para darte la honra a ti, la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno. Bendice cada familia, cada hogar, Señor. Bendice cada vida, que tú les prosperes en todo lo que hagan, Dios, que tú les lleves más allá de sus limitaciones a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, nos vemos en la semana, nos vemos el domingo, si Dios quiere, nos vemos a las 11, ¿se acuerdan? Y luego ya el martes, ¿ok? Saludos a todos, saludos Rogers, saludos Josías, saludos Luisa, Triana, Saludos. Titi, Gerardito, Daniel, Bye. David, saludos amor, saludos, buenas David. Nos noches. vemos. Buenas noches. Roger. Gracias, bro. Abrazos, abrazos, no Eso es balazos, todo. no balazos, por cierto, ahorita que hay tantos, no balazos. Saludos. Bye. Dios les bendiga. Dios bendiga.